Menudo jugador está a punto de fichar el Real Madrid con Endrick. Quiero daros más datos a propósito de un vídeo que he encontrado buenísimo sobre el jugador brasileño. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis que llevo mucho tiempo hablando de Endrick y la verdad es que según se aproxima su fichaje, pues creo que es más interesante profundizar también en datos, ¿no? Y en datos sobre Endrick y también en cómo Endrick ha llegado a sus 16 años a ser un jugador pues que está a punto de unirse al Real Madrid, ¿no? Así que he localizado un vídeo, la verdad que buenísimo, en YouTube que creo que es justo compartirlo, ¿no? No simplemente replicar los datos que da, sino compartirlo, que conozcáis su canal, Juan Pablo Zaracho. Y bueno, voy a compartirlo con vosotros, si os parece, lo vamos comentando, ¿no? Al mismo tiempo, porque ya digo, creo que es muy interesante y que nos ofrece datos que nos van a ayudar a conocer mejor a Endrick, ¿no? Al jugador brasileño. Así que bueno, lo voy a poner. Más buscado del mundo tiene un nombre, Endrick. El delantero del Palmeiras tiene 16 años y viene deslumbrando desde las formativas. Ahora confirmó su talento, debutando en primera división y convirtiendo 2 goles. ¿Por qué los grandes clubes europeos? Hay que decir que este vídeo es de hace un mes más o menos. O sea, los datos que vais a encontrar aquí están muy actualizados, ¿no? Y realmente le da todavía más validez al vídeo. Están detrás de Endrick como la nueva gran estrella del fútbol? Es algo evidente al verlo jugar. El 6 de octubre fue el día más esperado para el hincha del Verdao, porque se dio el debut de la joven promesa ante Coritiba, con una edad de 16 años, 2 meses y 16 días. Fue el futbolista más joven en jugar un partido en el torneo brasileño por el club y no tardaría en romper más récords. Menos de un mes después, anotó sus primeros goles ante Atlético Paranaense y se convirtió en el jugador más joven en anotar en la historia del Brasileirao. Desde la Este partido lo comentamos en su momento, ¿no? Endrick ha jugado 4 ratos con el primer equipo de Palmeiras, pero ya le ha dado tiempo a meter 2 goles, a dar alguna asistencia. Algo que es, la verdad que es impresionante, ¿no? Como os comenté en su momento, 16 años y 2 meses. Es que es de auténticos locos, ¿no? Como podéis imaginar. era de puntos corridos del 2003. De esta forma pasó a ser una promesa a una realidad en pocas semanas, tanto así que hasta hinchas de otros equipos quieren fotos con él. El camino para llegar a este punto no fue fácil para Endrick. Su historia comienza en la pequeña ciudad de Valparaíso de Goiás, a las afueras de Brasilia. Aquí vivía con su familia y desde los 5 años demostró su calidad superior a cualquier chico de su edad en el fútbol. Sus padres tenían pocos recursos económicos, tanto así que había días donde no tenían comida para servirle a su hijo. Esta necesidad luego sería clave para su elección de club. Esta es la historia de muchos jugadores brasileños, ¿no? Digamos que son talentos que emergen desde la más absoluta pobreza y que, bueno, pues yo creo que ese hambre, ¿no? Ese hambre literal, desgraciadamente muchas veces, pero también ese hambre de salir de esa situación y de sacar a su familia de esa situación es lo que impulsa, ¿no? A estos talentos tan increíbles en Brasil. Lo hemos vivido, hay varios casos parecidos a este y ahora veréis, ¿no? Que es realmente increíble, es fulgurante absolutamente la carrera de Hendrik ya desde los primeros años, pero bueno, eso sin duda va a marcar la personalidad del jugador, ¿no? El haber pasado necesidad en su momento. A los 8 años era el mejor jugador de su categoría y ya estaba en una escuela de fútbol que tenía vínculos con el Sao Paulo. Es por esta razón que sus primeros videos no son con la camiseta verde del Palmeiras, sino con la tricolor, ya que representaba al club con su escuela de fútbol de Brasilia. En estos torneos ya era el goleador del equipo. Cuando tenía 10 años, su padre, Douglas Souza, publicó videos de sus jugadas en YouTube para que se vea el nivel de Endrick. Según la historia, el Palmeiras vio estos videos y se interesó en él. Aquí la propuesta del equipo verde superó a la del Sao Paulo, Corinthians y otros clubes, que querían fichar al chico. El Palmeiras lo llevaba a la academia y ofrecía un trabajo a su padre como limpiador en el club, algo que los otros no estaban dispuestos a hacer. A veces en ese tipo de detalles está la diferencia, ¿no? En ofrecerle una solución integral a su familia, ¿no? Un trabajo a su padre, que en ese momento no tenía muchas veces dinero que llevar a casa,
pues marcó la diferencia para el Palmeiras y el Palmeiras se va a llevar un traspaso de 60 millones de euros por, entre otras cosas, por hacer esa apuesta, ¿no? Esa apuesta de pensar en la familia, no solo pensar en un chico de 10 años en ese momento. Fue esta propuesta la que convenció a Hendrik para ir al club con apenas 10 años. Desde que llegó al Palmeiras, ya demostró toda su calidad. En la categoría sub-11 era el mejor delantero del equipo y hasta convirtió un gol de chilena en la final de un torneo contra el Santos. Aquí se notaba la facilidad con la que superaba a sus rivales, tanto en velocidad como en gambetas. También demostró una gran capacidad para definir sin ponerse nervioso, sea de zurda, su pierna más fuerte, o con la derecha. Su nivel fue tal que a los 11 años lo subieron a la categoría sub-13, donde enfrentaba a rivales mucho más desarrollados. Aquí empieza, ¿no? Aquí empieza ya a saltarse edades. Hasta los 10 años parece ser que la cosa había ido tranquila, pero ya con 11 años en la sub-13. Ahora veréis cómo ese va a ser el salto más pequeño de todos los que da, ¿no? Que es bastante increíble, la verdad. Físicamente. A pesar de esta diferencia, volvió a ser goleador de la categoría en los torneos donde participaba. En la final del torneo paulista sub-13, convirtió 3 goles en los 2 partidos ante Sao Paulo, el equipo que más se arrepintió de no haberle llevado. Desde aquí no paró de dar saltos en su desarrollo. A los 12 años ya estaba en la categoría sub-15, enfrentando a jugadores 2 o 3 años mayores y manteniendo su calidad en todo momento. En el 2020, a los 14 años, ya empezó a jugar con la sub-17 y no perdió ritmo. Al contrario, convirtió todo tipo de goles, un promedio de casi 1 por encuentro. A los 15 años ya jugaba partidos con la sub-20, disputando encuentros con las máximas promesas de todo Brasil y manteniendo su nivel. Bueno, esta es la época en la que hemos empezado a conocer a Hendrik, realmente, ¿no? Cuando digamos que da el paso con 15 años, a jugar primero con los de 17 y después con los de 20 años, ¿no? Aquí es donde el Real Madrid lo tenía visto antes, lógicamente, lo tenía estudiado bastante antes, pero el Real Madrid, como os conté en su momento, quería ver cuál era la evolución tras cada paso, ¿no? Y les interesaba mucho saber, no lo que hacía con el primer equipo, que obviamente sí, sino lo que hacía anteriormente, ¿no? Con el sub-20. Estáis viendo que el cuerpo del jugador ya con 15 años de repente cambia enormemente, se hace un jugador mucho más ancho, mucho más robusto, mucho más fuerte y no se parece tanto a ese jugador delgadito que hemos visto en los primeros años de su carrera, vamos, no profesional todavía, sino de su carrera futbolística. En el 2021, su talento empezó a ser más conocido, gracias a goles como el que convirtió desde la media cancha en la final del Paulista Sub-17 ante Corinthians. Para finales de este año, ya convirtió 152 goles en 154 partidos con el Palmeiras en las diferentes... Repetimos porque esto a mí me parece impresionante. 152 goles en 154 partidos. Que sí, que son categorías inferiores, que, quiero decir, no ha dado el paso todavía, ¿no? A nivel profesional. 152 goles en 154 partidos es una auténtica barbaridad. Más teniendo en cuenta que el 95% o casi el 100% de esos goles habrá sido jugando con chavales que le sacan 3, 4, 5 años en algunos casos. Diferentes categorías. Para el 2022, todo Brasil y el mundo ya lo señalaba como uno de los grandes, sino el más grande de los talentos del país. Para respaldar esto, participó en la Copinha, el torneo juvenil más importante de Brasil. Aquí se convirtió en el futbolista más joven en jugar por el Palmeiras en el torneo y minutos después en el más joven en convertir. Como si no fuera suficiente, convirtió un golazo de chilena. Llevó al Palmeiras a su primer título de la Copinha y fue elegido el mejor jugador del torneo, todo con 15 años. Mejor jugador del torneo, 15 años. Es que, quiero decir, esto sería impresionante, o sería llamativo, o sería, digamos, reseñable si tuviese 19 años, ¿no? Pues oye, el mejor jugador de un torneo que es sub-20, como la Copinha, que aglutina muchas veces a tantos talentos, ¿no? De los brasileños que después salen, ya sería de por sí llamativo. Con 15 años es el mejor jugador del torneo. O sea, esto es increíble, ¿no? En el mismo año, siguió su muestra de convertir goles importantes al anotar en la final de la Copa do Brasil Sub-17 y el Brasileirão Sub-20, para que Palmeiras gane ambos torneos. En ambas categorías siguió convirtiendo goles a un ritmo poco creíble. El nivel que mostraba
hacía que todos los palmeirenses pidan que Endrick se una al plantel principal, pero solo podía jugar por ellos tras firmar un contrato profesional a los 16 años, que lo firmó en julio del 2022. Esto lo comentamos en el canal, ¿no? Si lo recordáis, lo hablamos. Tenía que cumplir 16 años para poder firmar un contrato profesional con Palmeiras, donde se amplió la cláusula de rescisión a 60 millones de euros, que esta es la cifra clave en esta operación. Es lo que le va a costar al Real Madrid si acaba haciendo el fichaje, ¿no? De Endrick. Y no lo podía hacer hasta los 16 años, ¿no? No podía dar el salto a profesionales hasta ese momento ni firmar ese primer contrato profesional. Incluso se mencionó que podía ir al Mundial de Clubes porque no había esa limitación de edad, pero Abel Ferreira prefirió esperar, diciendo que era mejor que vaya a Disney y que no había que apurarlo con el desarrollo. Ferreira luego lo subió con el equipo principal al firmar su contrato, pero lo fue llevando de a poco. Finalmente debutó en octubre y mostró todo lo que puede aportar. Su característica de grandes definiciones se mantuvo en las categorías superiores, al igual que su capacidad de ganar a los defensores en velocidad y en el 1 contra 1. Esto lo logra a pesar de no ser alto, midiendo 1,73 m, pero su 1,73 y a lo mejor es hasta exagerado este dato, ¿eh? Yo creo que es muy pequeñín. Es muy pequeñín. Es verdad que tiene 16 años, todavía puede ganar algún centímetro, pero va a ser un delantero bajo. Va a ser un delantero en ese estilo Kun Agüero, Romario, de esas características. Messi, si queréis, ¿no? Aunque Messi no es tan delantero centro de momento, pero es ese estilo de jugador. No va a ser una torre, ni mucho menos. Potencia y aceleración, junto a su habilidad para gambetear, lo hacen imparable. Con su velocidad usa la técnica para dejar atrás a los defensores. Pero no es un jugador que intenta el lujo en todo momento. En ese sentido se asemeja más a Ronaldo que a Ronaldinho, por su potencia y capacidad técnica. Tiene también una gran capacidad de definición, donde no se pone nervioso, eligiendo la potencia, colocación o hasta el lujo. Además se ubica en el lugar del área donde la pelota termina en sus pies, un sentido que solo tienen aquellos delanteros elegidos y que es casi imposible enseñar. Hoy su puesto natural es el de delantero centro, muy móvil, pero también puede jugar por cualquiera de los costados, ya que puede desbordar o encarar para adentro y definir con ambas piernas. Esto lo comentábamos, ¿no? En el vídeo en el que os decía yo que no ha pedido en ningún caso, ¿no? Como exigencia que Haaland no fiche por el Real Madrid en 2024 y que él mismo, como reconocía en la entrevista que os compartí de Sport, se veía como delantero centro, pero también con la posibilidad de jugar en otras posiciones del ataque, ¿no? No solo la de delantero centro. A esto hay que sumar sus ganas de hacer algunos lujos, que a veces incluso lo meten en problemas. En el 2020, cuando tenía 14 años, fue amonestado por hacer una lambreta o carretilla, como la llaman en Brasil, en una final de un torneo sub-15. Para entender cuál es el estilo de Endrick con números, veamos algunos de sus datos de sus primeros minutos en primera división. En primer lugar, se ve que es un atacante que busca siempre el arco. Esto lo vemos con los 2 goles que convirtió ante Paranaense, ambos cerca del área chica, buscando chances para definir. Por esta razón promedia 0,69 goles por cada 90 minutos disputados. Este promedio es el tercero más alto entre cualquier delantero que disputó al menos 100 minutos en el torneo, donde sí. Ojo, es el tercer promedio más alto con 4 partidos que ha jugado con el primer equipo de Palmeiras entre todos los delanteros del torneo. Y tiene 16 años, insisto, ¿eh? Vamos, que es de risa, ¿no? Hay ciertos datos que os van a dar la risa. Sí se nota la diferencia, es a la hora de compararlo con otros juveniles. Además de buscar los goles, siempre intenta rematar al arco, siendo agresivo con las chances que tiene. Esto se refleja en sus números de remates por 90 minutos jugados. Si lo comparamos con los demás jugadores sub-19 del torneo, Endrick promedia más de 4 remates, mientras que el siguiente en la lista no llega a 3. Su intención de siempre intentar tiros al arco le dará más chances de convertir goles. Para tener estas oportunidades, Endrick ataca el área rival cada vez que puede. Esto lo podemos ver con sus toques en el área contraria, donde promedia 7,5 toques por 90 minutos jugados. Aquí supera por 3 toques al siguiente en la lista de jugadores sub-19, casi el doble, la misma diferencia entre el segundo y el 14º en la lista. Demuestra mucho oportunismo eso, ¿no? Si tú eres capaz de impactar muchas veces el balón dentro del área, bueno, pues lógicamente estás más cerca de poder hacer gol, ¿no?
Estos datos no son casualidad, esto es instinto, esto es saber colocarse. Y en un chaval de 16 años que se supone que lo que más tiene que aprender en su carrera profesional es precisamente el conocimiento del juego, ¿no? Pues que ya tenga esto adquirido, que ya tenga esto casi innato, podríamos decir, es increíble. Es enorme la ventaja que saca sobre el resto de los futbolistas juveniles. Este número sorprende aún más cuando vemos cuántos de sus toques totales fueron dentro del área rival. Aquí, comparando con todos los futbolistas del Brasileirao, Endrick tuvo el 45% de sus toques en el área contraria, por lejos el mejor número de aquellos que disputaron más de 100 minutos. Aquí coincide con el estilo de Erling Haaland, por ejemplo, que busca siempre el área, y también coincidió que Endrick hizo un festejo al estilo del noruego tras convertir ante Paranaense. Bueno, un Estos anuncio. números no son sostenibles y sin dudas van a bajar a medida que Endrick dispute más minutos en primera, pero siguen siendo útiles para analizar. En primer lugar, no podemos olvidar que son las estadísticas de un chico de 16 años que logra estar en el promedio más alto de la liga de más alto nivel del continente, por más que sean solo 100 minutos en cancha. Además, da una muestra de sus instintos de buscar siempre el arco y la intención que tiene el Palmeiras de ubicarlo en las zonas donde más puede aprovechar sus virtudes. Su juego también tiene defectos hasta ahora, algo lógico considerando su edad. Le falta mayor visión de juego para conectarse con sus compañeros y acostumbrarse a la velocidad en lo que es el fútbol de alto nivel. También debe aportar un poco más a la hora de la presión cuando no tienen la pelota, pero eso se mejora con experiencia. Como es de esperarse, los clubes más poderosos del mundo. Bueno, esta parte digamos que ya no es tan necesaria compartirla en el sentido de que bueno, la última hora ya la estamos comentando, ¿no? Sobre Endrick. Insisto, el canal de Juan Pablo Zaracho, muchas gracias por este vídeo, que es maravilloso y que la verdad que permite conocer mucho mejor a Endrick, ¿no? Y yo la verdad es que, bueno, pues os insisto, ¿no? Puede ser en cualquier momento, realmente. Al final, como os dije, el Madrid lleva la delantera en esta operación. El chico no ha puesto condiciones para jugar en el Real Madrid, está deseoso de hacerlo. Y bueno, me consta que el Madrid está trabajando muy intensamente en este tema y que probablemente pues, pronto tengamos, ¿no? Fumata blanca, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, vais conociendo a Endrick, sus características, cómo ha llegado hasta donde ha llegado, los datos más relevantes. Y bueno, para mí es un placer compartirlo con vosotros. Así que sin más, os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.